Qué bueno compartir con ustedes. Más que compartir con ustedes, que a uno le toque esta oportunidad, esta participación, que tengamos la oportunidad como iglesia congregar en honor a nuestras convicciones, a nuestro culto, a lo que creemos y lo que proseguimos. Entonces ya es suficiente motivo para animarnos, contentarnos. Eso que está por allá, simplemente que tengan presente, ese es el título. Sé que algunos anotan y anotan el tema, ese es el título. Por primera vez cristianos. ¿De qué tratará? Bueno, hoy es que es 5 de junio del año 2022. La fecha, la tradición cabalística de la cultura humana dice que el 13 es un número de la mala suerte. De hecho, yo veía fútbol o jugaban béisbol y no elegían el número 13 porque no, ese es de mala suerte. Ahorita algunos se lo colocan para ir en contra de eso por pensamiento. Pero sépase que el 13 de enero de 2010 inició esa redundante iniciativa que llamamos Misión Caricuao. El 13 de marzo de este año comenzó la congregación aquí los días domingos. Entonces, el 13 es nuestro número de la buena suerte. Sí, ya son casi 3 meses. Dentro de poco, la próxima semana sería, no, casi rozando la próxima semana, ya serían 3 meses desde que están ustedes, los protagonistas, han iniciado esta etapa de la congregación dominical, lo que llaman Iglesia de Cristo de Caricuao. Entonces, son tiempos iniciales importantes para sentar las bases de nuestro carácter, o del carácter del grupo, o el propósito del grupo acá. Tiempos muy importantes. Sentar las bases de lo que somos, para qué y por qué hacemos esto. Día domingo, imagínate, día domingo, un día de descanso. ¿Por qué y para qué hacemos esto? ¿Por qué y para qué vamos para 3 meses? ¿Por qué y para qué desde que comienzan las reuniones cristianas por allí uno inicia una charla, una célula, la Misión Caricuao, lo que sea, como quiera llamarlo, y va creciendo y se consolidan estas actividades y las que vienen? Pensar que esto es como que la meta no es así. Lo que viene, lo que prosigue en lo que es el cristianismo. Bienvenidos todos, una vez más. Y yo tengo un poco de mesa aquí viniendo y a mí dicen bienvenidos. Hacen falta y harán falta. Como decía Jesús, una realidad, un proverbio de la existencia humana del cristianismo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, bienvenidos. Muchos de nosotros, bueno, bienvenidos a los que están conociéndonos, pero muchos de nosotros ya, Samuel mencionaba un año. Samuel ya con ¿cuántos años? 17 años. Imagínate, pues, uno se está poniendo viejo. Muchas personas, algunos de nosotros nos conocemos de hace años, capaz compartíamos la rutina de una congregación, algunas personas conociéndonos aquí nos casamos, por ejemplo. Hacemos vínculos muy importantes. Algunos de nosotros compartíamos el vínculo de hace tiempo, o hemos compartido el vínculo de vernos semanalmente. Algunos, yo por lo menos los veo a ustedes, a la mayoría de ustedes los días domingos. Algunos de ustedes viven juntos. Algunos se ven en la semana en el ministerio que hacen acá abajo o allá arriba, o que hace Samuel, donde se estén reuniendo, o donde toque reunirse. Capaz que primera vez que algunos de nosotros vamos a intimar en esto que se llama congregación. Ya lo he dicho antes, parecía que se copiado y pegado lo que dije en las últimas predicas. No. Pero, como lo he dicho, ahora será recurrente esto de estar juntos y de ser un equipo. De compartir metas y de que esto ande en conjunto, lo importante. Algunos de ustedes nos están visitando de manera permanente o recurrente, faltan un domingo, vienen el otro, pero ya son parte de las personas, no son los que fundaron esto, los que instalaron esto, pero imagínense, son parte de lo que hace esencia de esto. Algunos de ustedes vendrán ya más que yo a esto, y no era parte de la iglesia que empezó. Eso que hoy se denomina la Iglesia de Cristo de Caricuao. Muy probablemente sacamos allá a hacer una encuesta, allá afuera,
Defina quiénes son esos locos que ahora están en el local. A algunos les parece de maravilla, a otros les parecerá incómodo. Es así, es normal. Personas tienen diferentes filosofías, ideas, religiones, etcétera, pensamientos. Algunas personas tienen la inclinación al Señor, otros le huyen al Señor. Pero capaz que una encuesta pudiera decir, ellos son un grupo de religiosos cristianos. Yo apostaría que eso fuera como que, si hiciéramos una encuesta a 100 personas, es lo que más, la perspectiva de lo que nos ven afuera es lo que somos, un grupo de religiosos cristianos. A lo mejor usted no se define así, pero a lo mejor esa es la perspectiva que dan los cristianos en un lugar. Cristianos, grupo de religiosos cristianos. En sí, ¿qué es eso de cristianos? ¿Qué es eso de cristiano? Ese es mi propósito de hablar el día de hoy. Algunas bases, se tocarían muchos temas, se estudiarían muchas cosas, pero algunas bases de nuestra identidad. Es como vamos a definirnos. ¿Qué es eso de ser cristiano? Pregúntese usted, alguno de ustedes, dígame, ¿qué es eso? ¿Qué es un cristiano? ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a hacer un brainstorm. ¿Qué dice? Una lluvia de ideas. ¿Qué es eso de ser cristiano? ¿Alguien más? ¿Usted es cristiano? O a lo mejor no pertenece a la iglesia y se dice que es cristiano. ¿Qué es eso de ser cristiano? Ojo, no es una pregunta de examen, no es que saquen 20. ¿Qué es eso de ser cristiano? A ver, ¿alguien más? Caminar en la palabra de Cristo. Caminar en la palabra de Cristo. A ver, ¿qué más? Sigan, alumenten la idea. Háganlo poderoso. Ya él dijo seguidor, otra cosa. A ver, ¿quién da más? Muy bien, está bien. ¿Cómo? Obediente a la palabra, fíjense, seguidores, obedientes. ¿Cómo que dijo Doria? Caminadores de la palabra de Cristo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ser diferente. Ser diferente. ¿Alguien más? ¿Qué más? Vamos. ¿Qué tal ser torres? ¿Qué tal guardar los mandamientos? Guardar los mandamientos. 5 segundos. ¿Alguien más dice algo más? Luz del mundo, cumplir la palabra del Señor, otra vez la palabra. ¿Cómo? Vivir bajo la gracia. ¿Quién es gracia? No, mentira. Vivir bajo la gracia. Muy bien. Ya, ¿cómo? Adoradores de la palabra. Adoradores de la palabra. 4 personas mencionaron la palabra, interesante. Pero ¿qué se expresa en el entendimiento popular como cristianismo? O cristiano. ¿Qué dice la gente por allí? Muy bien. Fanáticos. Uy, me faltó notar. Importantísimo. Locos. Hay que estar loco para ser cristiano, sin duda. Religioso. Creo que también lo ha dicho Cristi de tumbarme. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con lo que significa la palabra cliché? El diccionario dice que es un lugar común, una idea o expresión demasiado repetida o formularia. Que habla con la gente que escribe el diccionario. Algo que es lo que más se dice, la moda, pudiéramos asociarlo con la palabra moda. Mayor conjunto de repetición de algo en un conjunto. No, la mayor repetición en un conjunto. El matemático no vino hoy, me regaña. Capaz que el cliché, lo más repetido o formulado acerca de lo que es el cristianismo, primero, creo que sin duda alguna, pienso yo, es la palabra religión. Es una religión. Ahora sáquese usted del planeta Tierra y entienda, si usted va a Wikipedia, dice que el cristianismo engloba a 2.400 millones de personas. El mundo va para 8.000 millones de personas. O sea, usted sabe que el cristianismo no es ni siquiera la mitad de la humanidad. Cercano a un tercio se cree que abarca el cristianismo. Se dice que dentro de esos números, 1.360.000 personas son miembros pertenecientes o confesantes del catolicismo.
Quizás en un país como Venezuela, donde probablemente 8 o 9 de cada 10 personas se diga católica, de alguna manera, si practica o no practica esas críticas que hace la gente, es un país de tendencia católica, pero en el mundo aproximadamente es una séptima parte de la población. El mundo es muy grande, muy amplio, con mucha cultura. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay mucha religión en el mundo. 3 grandes religiones se pudieran mencionar, 4 grandes religiones se pudieran mencionar, aparte de las personas que se desalinean de la religión. Una religión, dice el diccionario, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Una vez, no me acuerdo, ya no se pone viejo, ¿verdad? Esto ya fue unos 15 años y me sentía viejo cuando vi todo. Está viejo. Qué día tan bonito. Una vez escuché una predicación acerca de la religión en la acepción de liturgias y normas que el ser humano prosigue y hace para alcanzar un beneficio. Y algunas personas creen que el cristianismo es hacer una cantidad de cosas para alcanzar un beneficio. Por lo cual, un sabio ser humano dice, yo no necesito ser cristiano, no necesito ser religioso para alcanzar la salvación. Porque a veces se vende el cristianismo o se muestra el cristianismo como esta figura, una cantidad de pasos para alcanzar algo. Bueno, no es el tema. También dice que es la virtud de dar culto debido a un Dios o la profesión y observancia de la doctrina religiosa. Religión, un cliché dice que el cristianismo es religión, pero también algunas personas podrían decir, es popular decir, que alguien practica una cantidad de mandamientos, sacramentos o deberes y se gana el título. Si la persona va a la iglesia, comparte la religión, hace todos los deberes que se le enseñó en la liturgia, esa persona es cristiana por todo lo que practica, completa elite. A nosotros se nos enseñó a estudiar para sacar 10, bueno, en nuestro sistema de evaluación, no sé cómo allá en tu país. Sistema de evaluación, hay que sacar 10 de 20, o sea, la mitad para aprobar. Pareciera que eso se llevara a los estilos de vida. Yo tengo que sacar como 10 para que Dios me dé una nota. Algunos pudieran entender que el cristianismo es eso. Cumplir los mandamientos, cumplir una cantidad de deberes y ser aprobado como un cristiano. ¿Qué más dice el cliché popular? Que el cristianismo es una membresía de una iglesia. No, mira, hay que darle la Santa Cena o compartir las cosas. Él es miembro, sí, él está casi que firmado, autorizado, tiene cédula de cristiano casi. Algunas personas pensarán que el cristianismo es la membresía a un grupo religioso. Va de la mano con las cosas que he mencionado. Es muy popular pensar en el mundo occidental que el cristianismo es una representación o concentración de valores morales. Si una persona cumple una cantidad de valores morales, cumple con la cuota de ser cristiano, entonces el muy buen inteligente ateo dirá, yo no necesito ser cristiano, porque yo cumplo los valores morales. Entonces la persona no se atañe al título de cristianismo porque lo obtiene en sí, o piensa que cualquier religión nos va a dar el título de ser aprobados por nuestros valores morales. Muchas personas ven el cristianismo como eso. También una tradición. Alguien me decía hace un tiempo, el tema de la biodiversidad ahora que hay del ser humano, del pensamiento, tendencia, género, lo que sea, que el ser humano tiene que desligarse de la tradición. El cristianismo ya pasó de moda. Esa tradición pasó de moda. Y para ellos eso es el cristianismo, una tradición. A lo mejor lo aprendimos como tradición. Para otros, y capaz a usted le causará ruido, dice que el cristianismo es un estilo de vida, una forma de vivir. Pero hay un eslogan en un canal para niños que dice esto: tú puedes ser lo que quieres ser. Pero muchos cristianos piensan o muchas personas piensan que el cristianismo puede ser eso: tú puedes ser lo que quieres ser. Fanatismo. Es verdad lo que dijo Betty, muchas veces el cristiano es la persona las trae como una persona que tiene un fanatismo hacia algo. Quizás popularmente pueden ser las definiciones o el concepto que la sociedad pueda entender popularmente
como cristiano. Usted sabe esto, seguramente ya se ha topado con esto. Entonces usted ya dijo, ¿usted qué piensa? Sí, que hay gente que dice que eso es cristianismo. Obviamente una persona cristiana puede ser practicante de alguna religión, ¿sí? Una persona cristiana va a observar y va a alinear con una serie de dogmas o mandamientos, claro que sí. Una persona cristiana va a practicar los más excelentes valores morales, obvio. Una persona cristiana vive en el esquema de una tradición, como todo ser cultural. Nosotros somos un espacio en el tiempo, una cultura. ¿Es natural que una persona cristiana pertenezca a la membresía de alguna iglesia? Claro, por favor. ¿Una persona cristiana tiene un estilo de vida? Yo soy ciclista y tengo un estilo de vida. Soy desarrollador, tengo un estilo de vida. A lo que tú te abocas te da una forma de vivir. Obviamente, una persona cristiana va a tener una forma de vivir. Pero eso no es lo que nos define o lo que define que eso es el cristianismo. Si eso definiera el cristianismo, quizás estamos perdiendo el tiempo aquí. Seguramente cualquier persona religiosa pudiera cumplir estas características. Cualquier persona que es religiosa puede cumplir estas características y no ser cristiano. ¿Tiene una tradición? Sí. ¿Tiene un estilo de vida? Sí. ¿Es una persona excelente, moral? Sí. ¿Y va a un grupo, llamamos iglesia? Sí. ¿Y no es cristiano? ¿Por qué no es cristiano? ¿O por qué no se define como cristiano? Inclusive, miren, una persona pudiera tener todas estas características y ser de las otras 3 religiones que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué hace o no cristiano una persona con estas características? Hay una cosa que sí no concuerdo. Ese pensamiento que les decía que está mucho en esta tendencia de este siglo es que el cristianismo puede ser lo que uno quiere ser. No. Si yo quiero ser ciclista tengo que pedalear, manejar bicicleta. Y si quiero ser programador tengo que programar, tengo que dedicarme a eso. Si alguien quiere ser cristiano tiene que hacer lo que hace el cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo? Como les decía, es un tema no menos importante en esto que es la base de una congregación que está empezando. Quizás a ti te ayude a entender, definir, decidir y optar por esta invitación que hace la iglesia, que hacen las reuniones, conviértete cristiano. Ya lo sabrás. Fíjense, uno de ustedes lo dijeron de la palabra cristiana, cuando pregunté qué es cristianismo, 4 personas, no sé, hubieron 10 opiniones, 12 opiniones, 4 de las opiniones tenían que ver con la palabra. La Biblia, ¿verdad? No sé si ustedes detallaron eso. Esa es la moda de esta encuesta, la estadística. Y sacáramos una conclusión, el 40% de los encuestados dijo que son los que andan en la palabra. Pero los judíos también andan en la palabra. Y los que creen en el Islam andan en parte de esta palabra. ¿Usted sabía eso? Para este grupo congregacional, como en el macro de las iglesias cristianas, nuestra creencia se fundamenta en la enseñanza y la predicación de la Biblia. Creemos que Dios inspiró esa generación, estos 66 escritos que conocemos individuales, que realmente si uno se pone a detallar los salmos y los proverbios, es una compilación. Hay quienes dicen que 2 de Corintios, 2 y 3 de Corintios, no sé quién sabe cuántos libros hay aquí verdaderamente incluidos. Pero esta colección, este libro pequeño, la gente que le gusta leer, es un libro pequeño. Creemos que Dios le dio inspiración y de su origen en un propósito de relacionarse con la humanidad y llevarlos a un camino. Entonces, ella nos revela, los que creemos esto, lo relativo a la fe cristiana. Vamos a buscar eso de qué es un cristiano. Aunque el título no es eso, ya van a ver por qué el título es eso. ¿Qué es un cristiano en la Escritura? Muy popularmente vamos a conseguir... A lo mejor usted ya sabrá que iba a citar Hechos capítulo 11, versículo 26. Pero vamos a leerlo del versículo 19. Voy a ir leyendo, contextualizando un poco. Recuerden que yo leo Nueva Traducción Viviente. Si no se ha comprado Biblia, cómprese esa traducción en español. Dice así, cito, versículo 19 del capítulo 11 del libro de los Hechos.
Los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Vamos a hacer una pausa acá. Los creyentes que fueron dispersados. Estamos hablando de la iglesia en sus primeros días. De hecho, por allí yo prediqué, está en YouTube, la iglesia de la que todos hablan. Pueden unir los temas. Habla de un hombre, Esteban, que en su momento, en el auge de la iglesia, dice que se bautizaron miles un día, miles en el otro. Impresionante el alboroto en Jerusalén. Y de paso que ellos estaban ahí donde estaba la candela. No se meta en peligro, hijo, no vaya para el templo. A lo mejor hubiera una mamá o una abuela de esas conservadoras que no quiere que su hijo pase peligro y que le respete el cristianismo. Le dice, hijo, no vayas para el templo, te van a matar el sacerdote, por favor, no vayas. Chichito, diría mi mamá. No vaya. Y esa gente estaba allí. Allí en ese alboroto está un hombre llamado Esteban que da un discurso impresionante. Si hubieran las armas de fuego, le hubiesen disparado. A este hombre lo arrastran, lo sacan de la ciudad y lo apedrean. En su muerte, Esteban pide perdón por los pecados de ellos. ¡Wow! Yo leí eso y uno ya lo leí antes, pero es impresionante. Es lo que hay en el sentir de este hombre. Entonces, uno que después le llamamos apóstol Pablo, empezó con los líderes a buscar a la iglesia y desolar las iglesias, dice. Perseguir la iglesia. Se vieron los cristianos obligados a salir huyendo de Jerusalén. Muchos pudieron pensar en ese momento que era el fin de la iglesia cristiana. Pero resulta ser que se empezaron a ir a lugares y se fueron a esta ciudad, que es la que es protagonista de esta parte, que se llama Antioquía de Siria. Y dice aquí, continuó leyendo el versículo 19, predicaban la palabra de Dios solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Los gentiles, la traducción aquí es los griegos, los ciudadanos griegos, los que no hablaban judío, los que no eran judíos. El cristianismo sale, o Jesús sale y es enviado a los judíos y los apóstoles empezaron a predicar a los judíos. Parece que el resto del mundo no existía o que la gracia no alcanzaba al resto del mundo. Pronto fueron descubriendo la universalidad del evangelio para cuantos creyeren en la nación que fuere. Y así fue que fue siendo. Un buen judío salió, hay que darle gracias a esos salidos, se metió a hablarle a la gente que no eran los que ellos trataban y empezó a regarse de manera universal el evangelio. Hasta Roma fue destruido por la creencia cristiana, en el buen sentido, convertido. Vamos a decir convertido. Entonces, el poder del Señor estaba con ellos, versículo 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de creyentes creyó y se convirtió al Señor. Cuando dice creyó y se convirtió, el libro de los Hechos hace énfasis que las personas creían el mensaje y se bautizaban. Versículo 22, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía, un memorable discípulo del Señor, un siervo en Jerusalén. Entonces, versículo 23 dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, aquel que la gente venera a Pablo. A veces la iglesia no parece que iglesia cristiana, parece iglesia de Pablo. Ese hombre que desolaba la iglesia se llamaba Saulo, que después el nombre fue cambiado por Pablo. Pueden leer estos capítulos después y conocer la historia, desde el capítulo 9. Entonces Bernabé fue a reunirse con Pablo. Cuando lo encontró, dice el versículo 26, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Enseñando a grandes multitudes. Esta es la iglesia de los inicios. Pablo, Bernabé, la gente yendo por acá, por allá, predicando lo que ustedes conocen y lo que practican como cristianismo. Pero pasó algo muy particular. Pasó algo muy particular allí. Y no vino de parte de los cristianos. Vino de la gente que capaz los rechazaba o se burlaba de ellos. Al final del versículo 26 dice esta frase muy popular que dice: fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Por primera vez cristianos. Yo no sé qué día del calendario, además que eran julianos, ¿no?
no sé, lunar, no sé qué día de calendario sería allí, habría que investigar qué día fue ese día o el primero de esos burlones, payasos antisociales que despreciaban el Evangelio. Probablemente se inventó este título. Pedro por allí dice: hijos, casi parafraseando un poco, no se avergüencen de que lo llamen cristiano. Es un honor que lleven el nombre de Cristo. Sí, déjense llamar cristiano. Dice la historia que se hizo popular el término cristiano. ¿Tú te quieres burlar de mí? ¿Tú me quieres decir bobo? Sí, yo soy bobo. ¿Tú me quieres decir idiota? Sí, yo soy idiota. En nombre de ese idiota. Y así se hizo popular. Se hizo popular el cristianismo. El famoso Hechos 11:26 que se usa como referencia cuando apareció esa frasecita de cristianismo en la cronología bíblica, cuando ese grupo de personas estaban esparciendo la fe y el credo de Jesucristo, la gente de aquella importante ciudad romana, se dice que era la tercera mayor ciudad del imperio, 500,000 de personas, por una época 500,000 de personas, eso es el doble de todo Caricuado con Ruiz Pineda, con creo que las juntas, juntos, hace 2000 años, bueno, casi 2000 años. Entonces, una gran ciudad, y los empezó a menospreciar con ese adjetivo y el hito de que los llamaron por primera vez cristianos. Capaz alguno podría pensar que el cristianismo sería un movimiento de Jesús. Yo sé que usted sabe la historia del cristianismo. Cuando uno ha predicado esto, me he dado cuenta que la gente se pensaba algo muy diferente. Cuando digo esto, no es esta predicación acerca de qué es el cristianismo. Alguno a lo mejor se imaginaba a Jesús: venga, vuélvase cristiano, vote por mí. Como si Jesús anduvo en la tierra: vote por mí, únase a mi movimiento. No sé si abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, no voy a meterme en ese lío. Digamos en el centro. Únase al cristianismo. No fue así. O a lo mejor el cristianismo consistía en que Jesús le decía a la gente: usted llámese cristiano. Usted llámese cristiano. Cuando le preguntan quién eres, no, usted es cristiano. No, a lo mejor pensaban que lo que Jesús hizo era alquilar un local en cierto lugar allá en, no sé, Galilea. Como era carpintero, hizo tremendo púlpito. Llamó a los discípulos y le dio a cada uno un trabajo: mira, vayan por ahí y llámenlos al local, invítenlos el domingo. Bueno, bíblicamente sería el día sábado en la tarde. Invítenlos el domingo a venir para acá. Bueno, ni siquiera compartían la cena. Invítenlos a venir a un lugar de reunión. No era el cristianismo. O a lo mejor algunas personas pensarán que el cristianismo era: mira, venga para acá, yo tengo un manualito acá, estas son las normas morales, los 10 mandamientos, escritos en madera o en rollos, lo que sea. No había la imprenta como la conocemos al día de hoy. Y venga para acá y tome las normas morales: no mate, no robe. Y usted, cuando yo soy cristiano. No fue que estableció una religión o un grupo o una persona que le dio una identificación, como a veces las personas piensan que es el cristianismo moderno. Ni siquiera Jesús vino a dejar algo llamado cristianismo. Irónicamente, si la gente nunca se hubiera burlado de ese grupo que estaba con ellos, predicando por Asia y Europa, no nos llamáramos cristianos. Tendríamos otro título. Quizás un título bíblico. De los que está en la Biblia que se había para ellos. Pero ¿por qué se les llamó cristianos? Simplemente era un apodo que los identificaba, pertenecientes a ese movimiento, la predicación, la creencia. Aquel Jesús que recientemente, usted tiene que ubicarse que recientemente lo habían asesinado y había resucitado y había causado aquel alboroto. Me imagino Pilatos asustado, Herodes con problemas de la atención, Caifás no sabía dónde meterse, estaba agitada la ciudad, estaba agitado todo. Pero el cristianismo, la definición se encuentra a quienes le dijeron cristiano. ¿A quiénes fueron los que le dijeron cristiano? ¿Alguno vio en el texto a quiénes le dijeron cristiano? ¿Cómo?
Son parte de ellos, pero ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Alguien tiene otra versión y ve los términos que dice allí? ¿A quiénes le dijeron cristianos? Seguidores. Dice la versión allí, seguidores. Ay, creyentes. A los discípulos, a los seguidores y a los creyentes. A ellos fueron los que le dijeron cristianos. ¿Y qué es lo que dice la sociedad? Que son los religiosos, los que guardan mandamientos, los que guardan mandamientos. ¿Qué más mencioné yo por allí? Lo que dijo Betty, los fanáticos. ¿Qué más? Los locos. Bueno, los que guardan mandamientos, los que tienen un estilo de vida. El hermano comentó a los seguidores. A ellos fueron los que se le llamaron cristianos. A ellos fueron los que se les dijo por primera vez cristianos. Eso es el cristianismo. Esa es la base de lo que nosotros tenemos que asimilar como individuo que es cristiano. Yo les voy a compartir una experiencia que tuve, por cierto, en Misión Caricuao cuando hice esa pregunta. Yo me deprimí. Dice literalmente en la NTV, a los creyentes los llamaron cristianos. En la Reina Valera 1960 dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Una versión griega dice creyentes, la otra dice discípulos, perdón, una versión griega. Una versión dice creyente, la otra versión dice discípulos. El diccionario griego original dice aprendiz. Matestios. A los matestios, a mí me corregiría aquí. A los matestios, a ellos, a los aprendices, es el término bíblico, a esa gente se le llamó cristiano. Ese es el cristianismo primitivo. Creyente, discípulo, aprendiz. Esa es la definición, la raíz de lo que originalmente fue el surgimiento de etiquetar a alguien cristiano. En ese tiempo era el bullying de la época, dicen los historiadores, decirle cristiano a alguien. La iglesia de Cristo, lo que la iglesia de Cristo como denominación contemporánea, entiéndase contemporánea, el siglo XXI, ahorita, que la entera contemporánea empezó tiempo atrás, pero ahorita nosotros en este tiempo busca invitar a que la gente se convierta. Esa es la idea, el plan, que nosotros nos convertamos en un aprendiz, en un seguidor, en un discípulo de Cristo. Eso es cristiano. Alguno pensará que es obvio, pero a veces los pequeños detalles muestran que no. Y eso es lo que le decía en una ocasión en Misión Caricuao. No sé, esas cosas que uno como predicador voy a preguntar por qué la gente está aquí. Y yo pregunté que era cristiano a toda una generalidad de personas. ¿Por qué usted es cristiano? Bueno, me dijeron que era la sana doctrina. Bueno, me dijeron que era la iglesia verdadera. Me dijeron que me tenía que bautizar. Yo recuerdo ese día, después de varias preguntas, algunos estuvieron. Y yo me sentí contrariado, primero porque muchas personas llegan así como ustedes que vienen de otros lugares, pero yo era el predicador de allí. Y dije, algo estoy haciendo mal. Algo está haciendo mal la religión o el cristianismo moderno. Que pareciera que somos militantes de algo que no es el cristianismo. O nuestro entendimiento pareciera ser una guerra denominacional, una guerra de religiones. Ayer buscaba el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Anglicanismo, presbiterianismo, los bautistas, los congregacionistas, los católicos, los anabaptistas. Hay muchos movimientos muy grandes que ni siquiera mencionaron a los movimientos de los testigos de Jehová ni a la iglesia de Cristo como iglesia tradicional, que generalmente se le llama en esa infografía. Hay mucha gente. Y todo el mundo, cuando he hablado con mucha gente, cuando he hablado, el cliché es, ven a la iglesia verdadera, ven a la iglesia verdadera. Muchas veces la invitación es a que tú pertenezcas a un grupo que es el verdadero. Pero, ¿qué tal si ahora que estamos acá nos invitamos a ser cristianos? ¿Qué tal si
empezamos, con el título que tenemos, en el lugar que estamos, a convertirnos en cristianos. A parecer o a seguir el hilo de esas personas que le dijeron por primera vez cristianos. Cuando vemos a esa historia de Hechos, un grupo de creyentes son una propagación del grupo original, dispersados por la persecución de los líderes religiosos de la ciudad, que estaban opuestos a Jesús como Mesías. Ese no es el Mesías, eso es un impostor. Estos creyentes, que menciona más la NTV, discípulos, la Reina Valera, estos creyentes, vamos a hacer una cuestión. Cuando hablamos de libro de Hechos y hablamos de discípulos y de creyentes, vamos a meternos en la cabeza matestios, aprendices. Estos aprendices serían la primera generación que llegaría de la mano de los apóstoles, y los discípulos de Jesús en vida lo conocieron. Cuando a Pedro y a Juan los encarcelaron y le dijeron, miren, no hablen más, le damos a chuleta, si fueran venezolanos. La respuesta de Pedro y Juan y los discípulos era, ¿cómo vamos a negar lo que vimos? ¿Cómo me vas a pedir a mí que niegue lo que yo vi? Yo vi ese hombre resucitado. Lo siento, Caifás. Bueno, y no dice que dijo lo siento, la broma es como dura. No, hay que obedecer a Dios en vez de los hombres. No, vamos a matarlo. Ya va, aguántate que la gente me alboroto. Déjalo salir. Eso agarraron miedo. No agarraron miedo. Eso era a los que por primera vez le llamaron cristianos. Entonces, el fundamento es ese, mi proposición es esa. Yo seré cristiano, usted será cristiano cuando usted sea discípulo. Cuando usted se identifique como un aprendiz de Jesús. ¿Alguna vez usted le dijeron que eso es el cristianismo? Ser un aprendiz. Yo a veces pienso que las personas orientales, no oriental de Venezuela, no estoy hablando de Sucre, Anzoátegui y Monagas. Estoy hablando de la parte oriental del mundo. Bueno, ni siquiera las personas asiáticas. Para ellos sería fácil. Uno a veces ve, cuando vi la historia de Star Wars, a mí me impresionó lo que sale el maestro Jedi, de dónde lo sacó George Lucas. Ese concepto del maestro y el seguidor. Una persona que imita y aprende y hace todo lo que hace su maestro. Capaz para este tiempo el cristianismo ha perdido tanta distorsión que pareciera que es simplemente una religión, una práctica de mandamientos. Pero el cristianismo era eso. Un líder que invitaba a que sus seguidores se parecieran a él. Por eso Pablo usa varias veces esa frase, sean imitadores de mí como yo. Usted es imitador de Cristo. Usted sabe el versículo, pero usted es un aprendiz. Entonces, imagínense, yo tenía aquí una cita, no voy a alargarla mucho, no va a dar tiempo, pero voy a mencionarla, porque imagínense, ¿qué hacía Jesús? Aquí unos sacamos una corneta, una cuestión, otros entregan papeles, unos tienen una personalidad, uno dice que yo soy muy payaso, muy burlón, muy cómico, otros son más serios, rígidos, tal. Pero ¿qué le decía Jesús a la gente? Llegaba la gente y estaba súper conmocionada de, sí, vale, esa era mi tía, la que le sanó la pierna era mi tía. Muy seguramente. Mi mamá no hablaba y hablaba. Vamos para allá. Y por ahí los fariseos, no vaya, lo vamos a botar a la sinagoga. La gente iba y corría atrás de ese Jesús. No, ayer yo no tenía que comer, no me fui con merienda, ese pana, yo le vi unos pececitos y me comí 2 peces. No sé dónde lo sacó. Yo no sé, parece que tenía poder. En ese contexto estaba Jesús. Muchos predicadores modernos dicen algo muy cierto. Jesús era el peor predicador, porque decía argumentos como para que la gente se fuera. Totalmente. Si lees Juan 6, nosotros tratamos de tener tremenda homilética. Usted lee Juan 6, usted le da una crisis. Le da una crisis, si lo lee con entendimiento. Le da una crisis. No, yo no puedo creer que Jesús sea así, ya va, yo tengo un problema. Déjame llamar a Benjamín Luis Gómez, ya va. Mira, yo leí esto en la Biblia y no entiendo. No se parece a lo que el ser humano habla de que es cristianismo. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús en cierto momento decía frases como esta, muy ácidas, como en Mateo 16:24. Capaz que es un versículo que tienes que anotar.
y pensar mucho. Nos reta a nosotros mucho. Pero a ese tipo de personas es a la que se les llamó cristianos por primera vez. Y si usted y yo intentamos ser cristianos, tenemos que pasar por este filtro. Dice así Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos, 2 puntos, cita en comillas: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en griego dice matestios, que significa aprendiz, a quienes le dijeron por primera vez cristianos. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fin de esa ácida y áspera cita que nos dejó el Señor. Es duro. Mira, no puedes ser quien eres tú. Lo siento, Lais. Quien tú quieres ser no es digno de mí. Gracias por venir, pero no puedes ser mi discípulo. No, el Señor lo diría con mucho amor. Él es la encarnación de amor. Perdón, Lais. ¿Cuánta gente habrá llorado? Como el joven rico. Tengo muchas posesiones. No, tengo un estilo de vida. A pesar de que yo guardo todos los mandamientos. Y se fue. A veces la gente dice, no, es que los ricos no van al cielo, pero es la virtud de no poderse negar a sí mismo. Cuando habla de, pero ¿cómo es eso de negarse a sí mismo? La gente a veces lo interpreta como que no, mira, no puedes hacer nada y tienes que ir a la iglesia. A veces lo interpreta como el cliché. Y lo que Jesús está diciendo es, no, hay definición, no las traje, pues sabe que me voy a alargar mucho y ya me he alargado. Esa vida egocéntrica que gira en torno a ti y a tu pensamiento y a tu intención, no puede ser contra la voluntad de Dios. Tú tienes que tener la capacidad de negarte en pro de la voluntad de Dios. Si algo en tu vida se opone a la voluntad de Dios, tú no puedes ser mi matestios, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi seguidor, no puedes ser creyente y no puedes ser de esos que le dijeron por primera vez cristianos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que tomar su cruz. Yo he visto muchas cosas. Hay gente que ha hecho esto haciendo cruces del mismo tamaño. ¿Qué significa tomar la cruz? Me parece, a ustedes me dicen, vamos a hacer algo simbólico, vamos a llevar la cruz haciendo un acto y con eso predicamos. Sería maravilloso, impactante. Yo vería camionetero, tú viste esos locos allá que tienen esa cruz, unos locos. Pero eso seguramente impacta. Pero no significa que tengas que comprarte una cruz, tallar una cruz y amarrarte en ella o llevarla a algún lado. Hay un comentarista bíblico que cité una vez, lo voy a traer para acá, una página web realmente, elcristianismoprimitivo.com. Ellos ponen allí, ¿qué significa tomar la cruz? Dice, la cruz es un instrumento de muerte. ¿Cuáles son los instrumentos de muerte en la vida actual? Para que podamos entenderlo, un instrumento de muerte. Quizá uno pensaría en los lugares de condena, donde se paga una pena de muerte. La cruz es un instrumento de muerte. Cristo llevó su cruz y murió en ella. Al morir dejó su cuerpo humano y resucitó con un cuerpo nuevo. Nosotros encontramos esta cruz por primera vez cuando llegamos al pie de la cruz de Cristo. Allí nos damos cuenta de que nuestra voluntad se cruza a la voluntad de Dios. Al arrepentirnos y rendirnos a Él, morimos con Él a nuestros propios deseos carnales. Resucitamos con Él a una vida nueva. Esto es lo que significa tomar la cruz, dice ese comentarista. Ellos preguntan, ¿y tomaría usted la cruz? ¿La llevaría cada día? La cruz es crucificarnos cada vez que nuestra voluntad cruza la voluntad de Dios. Es seguir el camino glorioso de Dios. En la práctica de los que adoran a Pablo, porque se adoran a Pablo, los que siguen muy observantes a las enseñanzas de Pablo, Romanos 6:11 dice, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios
por medio de Cristo Jesús. De hecho, cuando uno encuentra, para mí el versículo más importante de Mateo, siempre he dicho que es Mateo 4:17, porque dice que se bautizó Juan Bautista y desde luego empezó a predicar y decirle: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir. Lo que Jesús invitaba a la gente. Y después cuando la gente llegaba le decía: no, si tú no puedes hacer eso, no puedes ser mi maestros. Y dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que seguirme. Tiene que seguirme, seguir su camino, sus enseñanzas, sus instrucciones, su propósito, seguir su fe, ser aprendices de su voluntad. Recuerda que esas personas que les llamaron cristianos eran las personas que convivían con esto. Y de hecho, él hizo un filtro. No, él alimentó a 5,000 hombres y tantas mujeres y los niños y no sé si hasta los perros. Todo lo que ve ahí, miles, alimentó. Y después les dijo: ustedes no vienen a mí por mi palabra. Ustedes vienen a mí porque le di un salmón frito con 2 canillas. Ustedes vienen a mí porque les he dado de comer. Los historiadores dicen que ese es el peor ejemplo de predicación en la historia. Porque de tantos miles de personas, se cree que se quedó con 60. Eso significa que de cada 100 personas que estaban allí, más de 99 se fueron. Sí, pasa. Pero los que se quedaron, porque dice que cuando él se fue y dejó a los apóstoles, dice que eran como 120. 120 que allí estaban esperando el día. No, el día que va el Espíritu, ¿cómo va a hacer eso? Espérese, quédese quieto. Decía Pedro. 120 personas que capaz asumieron el costo, como dice, el costo de ser, en Lucas 9 dice, el costo de lo que cuesta seguir a Cristo. Bueno, realmente lo que cuesta seguir a Cristo. Personas que asumieron eso, que debían negarse ante la voluntad de Dios, debían sacrificarse para no vivir en pecado, tomar su cruz, morir al pecado y hacer su voluntad, hacer el camino. Personas que después se multiplicaron como, no sé, lanzar maíz ahí un broma y hacer cotufa en volumen. Los que llamaron por primera vez cristianos. Y lo que tratamos de nosotros evocar, y en un tiempo como esto, que vamos a cumplir 3 meses como congregación, entender lo que es cristianismo. Ser un matestios. Yo no sé dibujar ese matestios. ¿Qué es eso? Le explica a la gente qué significa eso. No sé, yo soy un poco ordinario, yo haría eso. Entonces Jesús repite esto muchas veces. Los primitivos estuvieron siendo instruidos sobre el deber de renunciar a la vida egoísta, la voluntad de tener que sacrificarse por el propósito de Dios y ser aprendices de Jesús. Alguno que conozca poco del cristianismo podría pensar que Jesús era un gran maestro, sobrenatural, formador de una religión y que algún día injustamente, ay, pobrecito, lo mataron. Sí, era un gran maestro, claro, totalmente, sobrenatural por sus señales y autoridad divina, totalmente, ni la física cuántica ni la física ordinaria que conocemos. Es algo más allá, ni la que conoceremos más adelante. Sí, de señales de autoridad divina, claro que sí. ¿Que injustamente lo mataron? Bueno, sí, porque asumió el pecado de otros. Y hemos estado convencidos que asumió los pecados de nosotros. Reconciliación, como hablaba Samuel allí en la Santa Cena. Pero ¿qué religión formó? ¿Cuál es la religión que formó Jesús? El cristianismo. Él dijo: conviértase, hágase cristiano. Esa es una buena pregunta de entendimiento. Jesús no formó un movimiento de religión. De hecho, estaba desalineado de ellos. Lo consideraban, no, estaban los grandes maestros de una escuela judía y los maestros de otra escuela judía, y este pan era otra escuela. Un nuevo pensamiento. Lo consideran los historiadores. Su campaña fue llamar al ser humano al arrepentimiento, a enseñarles la doctrina de Dios, a convertirlos en sus aprendices y que tuvieran fe en Él. Él empezó a llamar eso su iglesia. Capaz lo que necesitamos
habitantes de este tiempo es entender que todo el sistema y estructura religiosa de ahorita no hay que buscar decir era aquello, porque no era aquello. Es más, cada tiempo digo, nosotros queremos encontrar la iglesia primitiva, lo primero que deberíamos hacer es convertirnos en judíos. Entender la cultura judía antigua, ser practicantes de ella y a través de ella hacernos cristianos, y seguramente sería muy diferente. Es más, sería como los judaizantes. No, el cristianismo es un término pagano porque eso es de griego. Entonces entender que los apóstoles escribieron Cristo para que la gente griega lo entendiera, pero ellos no usaban la palabra Cristo porque era algo pagano. Entonces empiezan un poco de dilemas que hay gente que dice, no, a mí no me llames cristiano, chico. Este mundo actual, que tiene tantas traducciones, muchas cosas, es reciente y tiene que conocer más. No tenemos que ir más hacia la iglesia primitiva y entender los fundamentos. Entender los fundamentos. Sí, yo no estoy diciendo, yo no me voy a dejar de llamar cristiano, por favor. Es absurdo, me parece un argumento innecesario. Pero que mi definición de cristiano sea que Jesús me llamó a arrepentirme, me enseñó a conocer su doctrina, a ser aprendiz de su camino, a tener fe y esperanza en Él y a pertenecer a su iglesia. ¿A ellos fueron los que lo llamaron? ¿Cómo? A ellos, ese es el espejo. Cuando Él resucita, asciende a los cielos, esto es lo que queda con el grupo de personas que en su momento fueron sus discípulos. Ellos andaban sobre la enseñanza de Jesús, el pensamiento de Jesús, le rendían culto, predicaban su evangelio, el hecho de quién es y su acto de morir y ser resucitado como esperanza para todo el género humano. Adicionalmente compartían y establecían en la gente el fundamento de todas las enseñanzas que Jesús le dejó. Esas eran las personas que le dijeron cristianos. En sus bocas salía la proclama de que Jesús es el elegido de Dios para la salvación de la humanidad y para los seres humanos. Un grito decían esto: sálvense de esta generación perversa. Sálvense, conviértanse de esta generación perversa. ¿Cuál es la generación perversa? Interesante saberlo. Hay muchos contextos para esto. Conviértase la gente del pecado. Una vez le compartí hace poco, está allí en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, lo último que publiqué en YouTube, y era Efesios capítulo 2 acerca de, el antes de la gracia, creo que se llama, el antes de la gracia, y que estábamos muertos en pecado porque seguíamos la voluntad de Satanás. Conviértanse de esa generación perversa, de la gente que vive en pecado. Eso es la proclama de los que por primera vez le llamaron cristianos. La sociedad que se formaba como iglesia aprendía las enseñanzas de Jesús mediante el oficio de los apóstoles, practicaban las oraciones, se disponían a tener las cosas en común en lo que le llamamos generosidad. Hoy le llamamos técnicamente la ofrenda. Entonces, compartía con los necesitados a tal punto de que algunos vendían las propiedades para compartir el dinero con otros, estaban en casa unos con otros, manifestaban públicamente su fe. Mi mamá, de verdad que mi mamá hubiese sido una de esas: ay, chichito, no te vayas para el templo, te van a matar como Esteban. Esos eran los primeros cristianos. A lo mejor se lo hubiese dicho yo a ella, si no hubiese sido yo creyente. Los que por primera vez cristianos tenían esta característica, fíjense, ellos decían, le predicaban a la gente: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Más adelante decían: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Decían también: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Más adelante dice el libro de Hechos: cada vez personas y multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. El Señor usaba ángeles que les decían: vayan al templo y denle a la gente el mensaje de este mensaje de vida. No importa si Rosita te dijo que no fueras, pero vayan y denle a la gente ese mensaje de vida. Y más adelante dice: los creyentes que se esparcieron cuando mataron a Esteban predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y ese grupo se fue extendiendo por varias regiones, llegaron a cierta ciudad muy importante, Antioquía de Siria, donde el movimiento cruzó fronteras, salió del judaísmo y entra a gentes de otras naciones. Allí empezaron a burlarse de ellos a cristianos. Y por primera vez, cristianos. Eso es el cristianismo. ¿Sabía usted eso? ¿Lo tenía claro?
Eso es lo que yo creo que debo tratar yo de creer. Eso es lo que la iglesia de Cristo en sí, en su fundamentalismo bíblico, trata de enseñar. Y eso es lo que a ustedes simplemente los tenemos que invitar. Lo demás debe girar en torno a esto. A eso, a matestios. Se llamaba matestios. Una forma más atorrante de llamar la atención. Cristianos. Aunque era una burla o menosprecio, según los detalles históricos, ellos compartieron el honor de ese título porque la gente notaba que eran aprendices y precursores de aquel Jesús del que hablaban. El libro de Hechos decía que se notaba que se parecían a Jesús. Entendían que habían estado con Él y no podían negarlo. De eso se trata, porque eran sus aprendices. Ahorita, ¿qué tan diferente es el cristianismo? Una vez me senté con un hombre, de verdad que un hombre maravilloso, lo poquito que conocí con él, cómo hablaba. Después vi que era una figura importante de Caracas, de los Testigos de Jehová. De Carapita era él, y una persona muy así venezolano. Después me fue compartiendo su figura y rol dentro de la denominación y decía, estoy ante una persona prominente dentro de su culto y su movimiento. Pero la conversación se tuvo porque él me decía, tú eres cristiano, tienes que buscar la verdadera iglesia y buscar el verdadero camino. Y en ese momento yo era un poquito fanático. Y estaba muy dedicado a la predicación. Estaba esperando a él, tardó como 3 horas. Pero fue bueno. Éramos novios, creo yo todavía. O no, ya estamos casados, primeros meses. Y yo agarré, y en ese momento tenía la filosofía, el testigo de Jehová no me va a fregar. Y empecé a decir, tú me dices la verdadera iglesia, pam, pim, pum, pam, aunque todos los versículos. Él llegó a un punto que decir, tienes que ir a la verdadera iglesia. Yo le dije, porque después empezó a llegar gente. Y la verdadera iglesia simplemente porque se llama el testigo de Jehová. Yo pudiera decirte lo mismo. Vente a la verdadera iglesia. No te he dicho que te vengas a la verdadera iglesia. Eso no es el cristianismo. Pareciera que se convirtió en una lucha política, como el ser humano político, en no parecerse a los demás. Y pierde la esencia de parecernos a nuestro maestro, de ser aprendices. Nosotros mismos pudiéramos venir a la iglesia. Yo he experimentado eso. Pudiéramos estar yendo a la iglesia. Y si yo no me parezco a mi aprendiz, simplemente estoy la facha a los demás de que soy cristiano. ¿Pero por qué? Por el cliché de soy religioso, practico unas normas morales, tengo un estilo de vida. Pero eso a mí no me hace cristiano. Eso no me identifica con la Biblia, como aquellos que le dijeron. ¿Cómo es? Eso. Yo deseo que usted se grabe esa frase. Eso tendría que ser lo que identifique a una iglesia como cristiana, lo que identifique a un individuo o a ti como cristiano. Capaz es lo que tendría que estar en el diccionario de la Real Academia de lo que significa ser cristiano. Eso, hay que mandar una carta a la Real Academia, me van a patear. No es que trata de un grupo que está formado por sus fundadores. Los que fundaron, ahorita que se nos fue un mentor como Benjamín, no puede estar un tiempo con nosotros. O eso que somos los miembros y los demás son, no, él es visitante y él es miembro. Ese peyorativo de visitante es miembro. La idea es seguir la fe de aquel grupo a lo que llamamos la iglesia primitiva. Pues esa es supuestamente la propaganda que se hace. Aquel grupo que formó Jesús y les dio el poder y la misión. Seguir la misma filosofía y creencia, porque el cristianismo en sí es la práctica de ser aprendices de Jesús, de ser sus seguidores, de creer y tener esperanza en Él. Esto podría responder a esa pregunta que yo planteé al principio. ¿Qué es un cristiano? Nuestra invitación acá no es a que vengas a asistir a eso que a veces llamamos visitantes o que no son parte del grupo, digamos de los fundadores. No es que vengas a asistir, que vengas a cantar o que vengas a dejar algo en nuestras bandejas de ofrendas o que tengas que asentir en nuestras oraciones. Yo oro porque ellos oran. Yo recuerdo personas que, ¿tú crees en Cristo? No, yo no creo eso. No. Pero voy a la iglesia por aceptarte la invitación. Entonces, y después está cantando, porque Él vive, triunfaré mañana. Yo a veces me echo esa pregunta. Esa es la cuestión. No cree en Cristo, pero viene a la iglesia y canta la canción. Pero a veces pareciera que lo que enseñamos nosotros como cristianos es que la persona venga, cante para cumplir con nosotros. ¿Por qué ella no cree en eso?
Nuestra invitación no es que vengas a repetir las canciones que nosotros cantamos o a hacer las oraciones que nosotros nos hacemos. Si no quieres cantar, no cantes. No quieres hacer la oración, no la ores. No quieres participar de la Santa Cena, no participes. No quieres dar nada en la ofrenda, guárdatelo, te va a hacer falta. Capaz son preguntas que te haces. Me ha hecho, mira, ¿quién puede participar en una de la Santa Cena? ¿Quién puede? ¿Será que yo debo comer ese pancito cuando no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿será que yo puedo comer esto o lo debo comer o no lo quiero comer? Y tiene esa disyuntiva, porque yo estuve allí como visitante. Y yo veía eso así. Es más, lo que yo pensaba, no, yo no voy a comer algo que no sea de la Iglesia Católica. Es pecado. Eso pensaba yo. Si yo no voy a mi Iglesia Católica, eso es pecado. Ese era mi pensamiento, no es el de ustedes, lo respeto. Entonces, ¿será que yo debo cantar? ¿Será que debo darle una ofrenda? Nuestra misión es más que eso. Porque si usted comprende y se vuelve por primera vez cristiano, usted va a entender por qué hace todo eso. Hay cristianos que salen de aquí y se van a otra congregación porque les encanta esto. Maravilloso. Lo pueden hacer 2 o 3 veces en un mismo día. Nuestra invitación no es a que practiques la rutina del culto. Nuestra invitación es a que te vuelvas cristiano. Nuestra invitación es que te vuelvas amatesteos, aprendiz, seguidor y creyente. No que veas el cristianismo como el cliché de lo que es socialmente. Cree en Jesús, cree en su mensaje, en su figura, cree que Jesús es en su esperanza, o cree en la esperanza de Jesús, no sé qué escribe aquí. Sigue el camino de Jesús, sigue su enseñanza, vuélvete un discípulo. Como aquellos a los que le dijeron por primera vez cristianos. Eso era lo que llevaba a las personas a tomar la decisión de bautizarse. Allí se añadían a la iglesia, allí empezaban a dedicar a aprender la enseñanza de Jesús, a colaborar con la iglesia, a ser generosos con los miembros de la iglesia, a practicar la cena del Señor. Capaz que es lo que le llaman a la gente a la religión cristiana. A eso, yo te invito a que seas cristiano por una profunda y verdadera definición. Si no has tomado esa convicción en tu vida, capaz que aquí en Caricuao puedes. Capaz que aquí en Caricuao puedes. Y tienes parte, puedes hacerlo, para que vivamos juntos lo que tratamos de alcanzar y ser cristianos. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de encontrar este mensaje. Volver a las raíces y evaluarme en mí mismo. Preguntarme acerca de qué soy, qué creo, por qué estoy acá. Gracias por la forma en que se arman las cosas. Es el plan para hacer crecer y aumentar nuestra fe y de eso se trata, Señor. Gracias por conocer y experimentar lo que es la iglesia, lo que dejó Jesús, para que pasen generaciones, Señor. En fin, Señor, yo te pido, en especial, nos des la virtud de conocer y aprender de ti. Lograr imitar en lo posible tu carácter, tu vocación y afirmarnos en esa fe, en esas convicciones, como a esas personas que le dijeron por primera vez cristiano, Señor. Sea tu voluntad y tu beneficio y tu guía. Te pido, Señor, para que nosotros como grupo, como congregación y las personas que lleguen, podamos experimentar eso, porque al final es lo que el centro de nuestro culto, Jesucristo. En nombre de Él, Señor, oramos. Amén.